este video lo que vamos a ver son las consecuencias de tener un campo eléctrico conservativo o una fuerza eléctrica conservativa. Dijimos que un campo era conservativo cuando la diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la trayectoria que seguimos entre esos dos puntos. Entonces, la primera consecuencia es que la diferencia de potencial es justamente independiente de la trayectoria. Eso me permite hacer cálculos sencillos cuando en realidad debería hacer cálculos complicados. Entonces, si a mí me dijeran que tengo que calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C por esta trayectoria complicada, como vemos acá, al trasladar esta partícula Q entre esos dos puntos, el hecho de que me da lo mismo ir por cualquier lado, voy a elegir la trayectoria más conveniente. Y como estamos viendo, la trayectoria más conveniente va a ser tomar una L e inventarse un punto B. Entonces, para calcular la diferencia de potencial de A hasta C por la trayectoria complicada, en realidad lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de potencial de A hasta B más la diferencia de potencial de B hasta C. Lo que dice la propiedad, o el hecho de que el campo eléctrico es conservativo, es que yo puedo hacer eso. Entonces, la diferencia potencial entre dos puntos cualesquiera, por más complicada que sea la trayectoria, se va a poder calcular como la suma de estos dos tramos rectos, que son mucho más sencillos. La segunda propiedad, que también es importante, es que cuando tengo una trayectoria cerrada como esta, que puede ser un círculo, un óvalo, cualquier forma cerrada que se les ocurra, la diferencia potencial de un punto hasta el mismo punto siempre me va a dar 0. Entonces, en ese caso ya no hago la cuenta, ya sé que la diferencia potencial en cualquier trayectoria cerrada es 0. La tercera consecuencia que vamos a ver es la que me define lo que se llama líneas equipotenciales. Si yo tomo una trayectoria, como en este caso que es perpendicular al campo eléctrico, la diferencia de potencial entre el punto I y el punto F, como el ángulo que debo poner en la ecuación es 90 grados, resulta que coseno 90 grados es 0, y lo que me dice eso es que la diferencia potencial entre todos los dos puntos que estén formando una trayectoria recta con el campo eléctrico siempre van a tener una diferencia potencial 0. Por lo tanto se concluye que tanto el potencial del punto I como el potencial del punto F son iguales. Y entonces se dice que todos los puntos, no solamente dos, hay infinitos puntos que cumplen eso. Todos los puntos que pertenezcan a esa recta van a tener esa propiedad de tener todos el mismo potencial eléctrico, el mismo voltaje. Entonces a eso se le llama línea de campo eléctrico. Entonces acá hago un ejemplo numérico. Supongamos que el primer valor corresponde a 20 volts. Entonces todos los puntos que están en esa línea van a tener 20 volts de voltaje, cuya diferencia potencial entre cualquiera de ellos es 0. Y entonces se define lo que se conoce como líneas o superficies equipotenciales, que son el lugar geométrico de los puntos del plano o del espacio que están todos al mismo potencial. En el caso del plano, que es el que más vamos a trabajar, van a ser rectas, y estas rectas son perpendiculares al campo eléctrico. Entonces voy a tener un conjunto de líneas equipotenciales que van a corresponder a distintos valores. Por ejemplo, en la imagen se está viendo todos los puntos de la línea de 10 volts, después vienen todos los puntos de la línea de 20 volts, que fue con la que comencé, después la de 30 volts, la de 40 volts y la de 50 volts. Y ahora tenemos dos tipos de líneas, las marrones, que son líneas de campo eléctrico, y las celestes, que son líneas equipotenciales. Las líneas de campo eléctrico tienen sentido y se le pone la letra E, y las líneas de equipotenciales se les pone un valor de voltaje en la punta. Entonces todos los puntos perpendiculares a las líneas de campo eléctrico tienen el mismo potencial eléctrico. Las líneas equipotenciales en un campo eléctrico uniforme también son equidistantes entre sí. Y el campo eléctrico siempre se va a dirigir de mayor a menor potencial. Eso significa que si miramos acá, la línea que está más a la izquierda es de 50 volts y el campo se dirige hacia la derecha, entonces los voltajes van a ir disminuyendo porque el campo eléctrico siempre va dirigido de mayor a menor voltaje o de mayor a menor equipotencial.
Bueno, voy a continuar con un ejemplo. Voy a hacer el ejemplo 22.4 y voy a dejar para ustedes que hagan el ejercicio 22.5. Están los resultados acá abajo y me dedico yo a hacer el ejercicio 22.4. El ejercicio 22.4 me da la carga que se traslada en un campo eléctrico es de 5,0 milicoulomb. Me da el valor del campo, vale 20,0 newton sobre coulomb. Me da las líneas equipotenciales dibujadas con dos valores, esta es de 8 volt y esta de 2 volt. Y hay una carga carga Q que se traslada de A hasta B en ese espacio. Y lo primero que me pide es que calcule la diferencia potencial. Bien, para calcular la diferencia potencial a partir de ahora hay dos formas. La primera es que la diferencia potencial entre esos puntos A y B es menos el valor del campo eléctrico por coseno del ángulo por el desplazamiento. Yo lo puedo calcular de esa manera porque tengo el valor del campo, tengo el ángulo que en este caso sería 0 porque la partícula se traslada hacia la derecha y el campo es hacia la derecha, y tengo la distancia acá desplazada. Pero lo que quiero mostrar es que también se puede calcular la diferencia potencial del punto A al punto B como el potencial del punto final, que es el punto B, menos el potencial del punto A. En este caso, si miran la imagen, tengo el potencial final y tengo el potencial inicial. Entonces es más fácil en este caso calcular la diferencia potencial entre esos dos puntos como los 2 volt finales menos los 8,0 volt iniciales. Entonces la diferencia potencial entre esos dos puntos, si yo conozco las líneas equipotenciales, y acá está su ventaja, es que directamente puedo hacer la cuenta, menos 6,0 volt. Y no me estoy complicando con senos, cosenos y desplazamientos y ángulos. ¿Cuándo puedo hacer esto? Solo puedo hacer esto cuando tengo las líneas equipotenciales. Por eso la ventaja de haberlas definido. Bien, y la parte B indica los voltajes de las líneas equipotenciales faltantes. Me da el voltaje de esta línea, que es 8, y me da el voltaje de esta línea, que es 2. Lo otro que comenté es que las líneas equipotenciales siempre están separadas a la misma distancia. Entonces, si esta es 6, y esta es 4 volt, cumple con eso. Voy de 2 en 2, entonces tengo 8 volts, 6,0 volts, 4,0 volts y 2,0 volts. Y bueno, esa es la idea, un poco irle agarrando la mano a que las líneas equipotenciales tienen que tener siempre la misma variación de voltaje. Bien, y la parte C dice que relación existe entre las direcciones de las líneas de campo eléctrico y las equipotenciales. Bien, si yo miro la imagen, las líneas de campo eléctrico son horizontales y hacia la derecha, mientras que las líneas equipotenciales son todas verticales. Entonces la relación que hay es que son perpendiculares entre sí. Entonces escribo: las líneas son perpendiculares entre sí. Y ahí termina el ejercicio.